Bien, muchísimas gracias, una excelente exposición. Vamos a dar inicio al panel, para lo cual invitamos al doctor Juan Montenegro a la mesa. Igualmente tenemos de invitado al doctor Gustavo Tagle Carvajal, él es cirujano general del Hospital Daniel Alcides Carrión y es miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía. El doctor Fernando Reboredo, no, ok, él se disculpó previamente por un accidente, así que no nos va a acompañar. Vamos a dar inicio al panel. Bueno, luego de esta excelente exposición, yo creo que más que nada lo que se debe hacer son reforzar algunos criterios y conceptos vertidos. Quisiera inicialmente preguntar al doctor Tagle, ¿qué características tiene el trauma pancreatoduodenal que hace difícil el diagnóstico preoperatorio? Ante todo, buenas noches y agradeciendo a la sociedad por la invitación. ¿Qué dificultades tiene el abordaje o el diagnóstico? Bueno, principalmente si es un trauma abdominal cerrado, ¿no? Sospechar, porque si no hay la sospecha de que pudiera haber esa lesión por la ubicación de la lesión o por la ubicación del golpe o del trauma, tendríamos que sospechar de un trauma pancreático. Pero si es un trauma penetrante, ya es mucho más directo porque vemos el vector o vemos la zona del impacto, ¿no? Montenegro. La poca manifestación clínica hace que sea difícil abordarlo cuando enfocamos el trauma pancreatonal como trauma único. Es oligosintomático muchas veces y en otro grupo de pacientes donde la indicación quirúrgica no va por el trauma abdominal, sino por la florida, manifestación peritoneal por lesiones asociadas, no es raro que el paciente ingresa a sala de operaciones, se resuelvan las lesiones apreciables y pase desapercibido las lesiones que pudieran estar quedando en la transcavidad, ¿no? Así es decir, muchos pacientes cuando se encuentran en inestabilidad hemodinámica o tienen un trauma penetrante evidente, muchas veces ingresan directamente a sala de operaciones y el trauma es más que nada un hallazgo. Vamos inicialmente a hablar con respecto a la fase preoperatoria. ¿En qué casos se optaría por un manejo no operatorio? Bueno, separamos del trauma cerrado del trauma abierto, ¿no? De todas maneras, tiene que ser, generalmente la controversia es en trauma cerrado, porque en el abierto la conducta más probable es la exploración. Ya, el trauma cerrado lo que va a hacer que demoremos, digamos, es la estabilidad del paciente, ¿no? Y que no haya síntomas abdominales que nos hagan apurar, ¿no? El diagnóstico o el ingreso a sala de operaciones. Montenegro. Hablamos específicamente de trauma pancreatorenal. La evidencia, primero clínicamente hablando, cuando pese a que la mecánica de lesión sea sugerente, el hecho de tener un paciente con trauma contuso, oligosintomático, hemodinámicamente estable y con aparente manifestación parcial nos puede plantear la posibilidad de un manejo conservador. Sin embargo, es parte de lo necesario, es parte, si decidimos dar un manejo conservador, probablemente una buena medida sea una tomografía. Pero no sé si por ese lado va la pregunta. El factor más importante es la estabilidad hemodinámica del paciente. Una vez que la estabilidad hemodinámica nos va a determinar que tengamos un tiempo mayor para mejorar la precisión diagnóstica. Y eso implica algunos procedimientos, como por ejemplo imágenes. Hablemos de la tomografía, que es la que más nos va a servir en este caso. ¿Cuál es la ventaja y cuál sería la mayor sensibilidad de la tomografía? La sensibilidad de la tomografía sería más para traumas pancreáticos que duodenales, porque los duodenales van a manifestarse con mayor clínica,
¿no? Los pancreáticos, como se mencionó, tienen menos clínica o menos dolor en el abdomen y por tanto de repente nos va a hacer demorar más en sospechar que puede haber una lesión pancreática. La tomografía tiene una sensibilidad, como ya se manifestó de antes, no sé, un 70%, 80%, dependiendo de la fineza del tomógrafo, ¿no? Porque eso también va a ayudar o va a ser coadyuvante a que también nosotros decidamos rápidamente si hay o no hay una lesión evidente. La tomografía tiene muy alta sensibilidad cuando hablamos del solo hecho de definir la presencia de trauma pancreático. En especial si hablamos de tomografía multicorte. Cuando hablamos de tomografía de lesiones duodenales, excepto que hablemos de un hematoma, lo más probable es que su clínica sea un poco más manifiesta también. Y por tanto dependamos menos de un hallazgo tomográfico. Sin embargo, hay algunas descripciones, hay descripciones de algunos hallazgos característicos que debemos visualizar, tanto si sospechamos en trauma duodenal como si sospechamos en trauma pancreático. Pero entre ambos, el trauma duodenal es mucho más sensible de percibir como trauma duodenal. Así es. Si es que se opta en un paciente por un manejo no operatorio, ¿es realmente seguro? La literatura actual avala un tiempo de espera prudencial en el manejo no operatorio, porque tradicionalmente se dice de que las lesiones inadvertidas, sobre todo en el caso del trauma pancreatoduodenal, van a tener consecuencias desastrosas o una elevación muy significativa de la morbimortalidad. Definitivamente la morbimortalidad se incrementa cuanto más tarde se ingresa a decidir o tratar la lesión, ¿no? Eso es definitivo. No sé a cuál va tu pregunta. La pregunta iba en el sentido de que la lógica nos habla de que una demora en el diagnóstico aumenta la mortalidad. Sin embargo, hoy en día tenemos tomografía, tenemos la disponibilidad de entrar a sala de operaciones, hay la posibilidad de tenemos mejores procedimientos diagnósticos, terapéuticos, antibióticos. El asunto es, la demora en cuanto a la detección de un trauma pancreatoduodenal implica, siempre y cuando pues, no sea una demora demasiado extensa, un aumento significativo de la morbimortalidad. Sin lugar a dudas, está bien definido que después de las 24 horas incrementa significativamente. Alguna serie incluso habla de la mortalidad que tras las 24 horas se eleva de 11 a 40%. Bueno, en este sentido hay diferentes artículos y inclusive recordemos primero de que no es frecuente que un solo centro tenga gran volumen de trauma pancreatoduodenal. Entonces, en algunos casos los trabajos suelen ser multicéntricos, con el propósito de tener un mayor volumen de pacientes para así tener una mejor validez estadística, ¿no? Contrariamente a lo que se está pensando, obviamente debemos hacer una distinción de en qué lugar y en qué ambiente nos encontramos. Hoy en día hay una tendencia a ver de que si se opta por un manejo no operatorio, se está optando por un número determinado de horas de espera en el transcurso del cual se puede cambiar la situación del paciente y decidir que se ingresa a sala de operaciones, ¿no? Entonces, más o menos, el tiempo prudencial en el cual no se afecta la mortalidad es justamente el que se ha mencionado, que es alrededor de 24 horas. Eso significa que el seguimiento seriado del paciente es un factor importante en el cambio de la toma de decisión. ¿Tiene algún valor la amilasa para el seguimiento? Por experiencia, como hemos visto, de inicio puede haber un aumento después, y en algunos casos que hemos tenido trauma pancreático no ha habido mayor cambio, ¿no? No se ha mostrado un cambio evidente o que haya pasado más de 300. A ver, está bien descrito en la literatura el hecho de que de los aportes que sí podemos recuperar de las amilasas,
que tiene poca o que no tiene tan alta sensibilidad ni especificidad, es que su dosaje evolutivo sí es importante en la definición del trauma. Insisto, incluso hay algún autor que habla de un punto de corte de 3 horas como necesario para que la proporción crezca significativamente. El, las amilasas además colaboran en dar un punto inicial del cual partimos. Si tenemos un paciente con trauma contuso que nos resulta con amilasas elevadas, lo más probable es que poco tiempo después ya esté con una tomografía, tratando de indagar la sospecha. Entonces, tanto en la tomografía como en la amilasa, el valor de estos está en la evaluación seriada. Muy bien, una vez que el paciente ingresa a sala de operaciones, para reforzar los conocimientos ya vertidos en la exposición, ¿cuáles serían los órganos más frecuentemente lesionados? En la experiencia que tenemos, lo que hemos visto es hígado en 2 casos y colon transverso. Sí, en duodeno el órgano que más se lesiona es hígado. El estudio de Cayetano más o menos aporta en el mismo sentido. Colon, estómago. Cuando hablamos de páncreas, principalmente estómago probablemente porque hay una relación un poco más extensa, pero en ambos casos, en primer lugar, el hígado. Muy bien. Una vez que se ingresa a sala de operaciones, se hace una incisión mediana, amplia. ¿Y cuáles serían los hallazgos intraoperatorios que nos indicarían lesión pancreatodenal? Ya. Generalmente va a haber contenido intestinal, ¿no? Si es que hay una lesión duodenal, ¿no? Y si hay una lesión pancreática y es por experiencia, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido, si vamos a narrar más que la literatura, lo que vemos, ¿no? Eh, hemos tenido casos donde había lesión pancreática no percibida, digamos, y en la primera cirugía no ha habido mayor manifestación de líquido pancreático, pero en la relaparatomía sí ha habido saponificación de toda la zona anterior, ¿no? En trauma duodenal sí hay evidencia de líquido intestinal, ¿no? Muchos de los hallazgos en verdad son sutiles. Cuando ciertamente una perforación duodenal de primera o segunda porción cara anterior va a ser muy florida apenas aperturamos la cavidad. Pero digamos, los cambios que sutilmente nos pueden orientar, aunque no haya grandes cambios, los que sutilmente nos pueden orientar a pensar en trauma pancreato son el hecho de que las gasas se manchen de un color bilioso, la aparición de una infiltración de gas en la parte posterior, en la parte del peritoneo posterior, la saponificación, que lo vemos cuando el trauma a veces es un poco más avanzado, ¿no? El hematoma periodonal peripancreático. Manejamos hasta el momento en el hospital un paciente derivado de otra institución que hasta en 2 laparotomías previas no ha tenido definición de trauma pancreático y la evolución posterior ha sido con una fístula de gasto alto. Él vino gastando cerca de 1000 centímetros cúbicos, incluso con 2 cirugías previas, ¿no? Entonces, hay que tener un índice de sospecha, no siempre los hallazgos son tan nítidos, pero lo que debe quedar claro es que cuando hay un hematoma periduodenal o peripancreático, debiéramos aperturar la transcavidad, debiéramos ingresar al retroperitoneal, ¿no? Una forma, una forma fácil de recordar eso es 3 Bs: bilis, blood, sangre, y bubbles, burbujas. Pueden ser indicios que nos inducen a hacer una exploración de la zona. Con respecto a los traumas duodenales de primer y segundo grado, hablemos primero de los hematomas. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso de un hematoma de primer grado? Si es si es un trauma contuso, puede ser observado. Si es un trauma penetrante, debe ser explorado.
digamos, ambas lesiones. No, totalmente de acuerdo. Si el hematoma es de origen penetrante, debe ser explorado. Pero en contuso, en primer y segundo grado es observación. ¿En qué casos dejarían una yeyunostomía en caso de hematoma duodenal? En caso de hematoma duodenal, yeyunostomía, tendría que ser un hematoma muy gigante, ¿no? Para dejar una yeyunostomía. ¿De alimentación te refieres? Sí, tendría que ser un hematoma gigante, un hematoma muy grande. Pero si es un hematoma muy grande, deberíamos explorar. A ver, por definición, hematoma de primer y segundo grado, llámese hematoma limitado a un segmento pancreático o duodenal, perdón, o dos segmentos duodenales, en teoría no debiera aperturarse. La fijación posterior del duodeno hace que sea lábil al componente obstructivo del hematoma. Entonces, yo creo que podríamos verificar la permeabilidad a ese nivel o sospechar la eventualidad de progresión a la obstrucción y yo creería que poca morbilidad y mucho beneficio sí le daría una ionostomía de alimentación. El problema de los hematomas es con respecto a su tiempo para la reabsorción. El tiempo de reabsorción de un hematoma puede ser 4, 6, 8 semanas. Entonces, aprovechando que está en sala de operaciones, no estaría de más hacer una yeyunostomía para alimentación posterior, pensando en el futuro, ¿no? Y con respecto a las laceraciones, en primer y segundo grado, Rafia primaria, A ver, primer grado es sin el compromiso del total de la pared, duodeno. duodeno. Yo entiendo de que es difícil hablar de las lesiones independientemente, porque por la proximidad a veces hay trauma pancreático y trauma duodenal juntos, uno de cuarto grado, el otro de quinto, o cualquier combinación que quieran. Pero por cuestión académica, estoy tratando más o menos de organizarlo en este momento solamente respecto a trauma duodenal. ¿No? En primer grado se hace una rafía a lo Lemberg, con puntos cero musculares, sin tratar de comprometer toda la luz. Recuerden que no hay una permeabilidad con la luz duodenal, ¿no? En el segundo grado, de acuerdo a la extensión de la lesión, lesiones menores del 50% se recomiendan rafía primaria a uno o a dos planos. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las condiciones para que tengan una rafía exitosa? que los bordes estén bien irrigados, ¿no? Que no haya tensión en la rafia, eh, que no haya mayor hematoma en la zona que estamos rafiando principalmente. La sutura debe ser longitudinal, transversa. Si la lesión es pequeña, se recomienda la rafía longitudinal, convertirla en transversa para evitar la estenosis, ¿no? Si la lesión es muy extensa, incluso se puede hacer una resección anastomosis. Y con respecto al trauma duodenal de tercer grado, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento? Bueno, las opciones casi todas las ha mencionado el doctor en su exposición, pero nosotros por experiencia hemos manejado más el grado 3, grado 4, con exclusión pilórica, con gastrostomía de descompresión, o sea, la triple ostomía, ¿no? Exclusión pilórica, gastrostomía de descompresión, yeyunostomía de descompresión, más yeyunostomía de alimentación. Y de esa manera nos ha ido bien en 3 casos. En la diverticulización no nos ha ido bien, ¿no? Lesión de tercer grado, la recomendación es rafía primaria. Honestamente, el estar frente al paciente implica a veces una actitud un poco más temerosa, ¿no? Y a veces por cuestión de milímetros, nuestra lesión de segundo o tercer grado se convierte en algo más que eso. Pero primariamente está definida la necesidad de una rafía
Recordemos que la mucosa duodenal rápidamente tiende a evertir, seccionemos esa zona y si no hay tensión se puede lograr un buen resultado. De lo contrario, resección anastomosis. Si se va a hacer algún procedimiento adicional, yo creería que sí, lo mucho que podríamos aspirar es una exclusión pilórica, ¿no? Más allá de eso suena muy agresivo. Si bien la exclusión pilórica hoy en día está seriamente cuestionada, uno por el hecho de que en la gran mayoría de casos se abre espontáneamente. Se utilice sutura absorbible, no absorbible, sutura mecánica o en cualquiera de estas formas. Y considerando además que tiene complicaciones como la úlcera marginal, el reflujo de contenido intestinal al estómago, etcétera, etcétera, si se vieran en la necesidad de hacer una, ¿qué condiciones o qué cosas deberían tener en cuenta para evitar en lo posible alguna complicación? Por ejemplo, una fístula duodenal. O sea, la fístula duodenal después de haber hecho la exclusión, dices tú. Una, es que una de las complicaciones justamente de, de la exclusión pilórica es que puede haber una fístula duodenal. Por eso, en la zona que has rajeado. A pesar de que, sí, a pesar de que el objetivo es evitar el paso del contenido por el píloro. Claro, sí hemos tenido un caso en el cual, pese a la exclusión pilórica, es que la lesión era muy grande y era ya una relaparatomía. Entonces, se ha reparado la zona de la lesión en una segunda oportunidad con una segunda línea de sutura, una rafia, la exclusión pilórica más la triple ostomía. Y pese a eso, ha fistulizado. Entonces se le ha dado nutrición parenteral y con eso hemos disminuido la fístula. O sea, le hemos agregado a esto la descompresión de la vía biliar con la colistectomía más un drenaje transístico para que no haya tanto volumen de bilis para la zona. Pero pese a eso sí hemos tenido fístula duodenal. Yo creo que va a depender mucho del tipo de lesión que tengamos en el duodeno, ¿no? Porque pese a la exclusión pilórica sí podemos tener fístula, ¿no? La nutrición parenteral es sine qua non ahí el manejo, ¿no? Coadyuvante. A ver, el, lo revisé y lo leí algo con respecto al trauma pancreático, no necesariamente con trauma duodenal, pero yo creería que en la medida de que la filtración sí es una probabilidad presente, la rafía debiéramos hacerlo con hilo no reabsorbible. Creo que idealmente debiéramos trabajar con polipropileno sobre la rafía duodenal. No creo que se justifique, excepto por la participación dentro de la descripción clásica de la diverticulización duodenal, no creo que se justifique el drenaje biliar. Termina generando morbilidad y sí tiene que ir necesariamente un buen drenaje frente a la eventualidad de que la fístula se dé, no se convierte en complicaciones sépticas, sino por lo contrario, una fístula canalizada probablemente con algo de paciencia resolverá en algún tiempo. En el caso de trauma pancreático de grado 1, en el cual solamente hay una laceración parenquimal sin compromiso ductal, ¿cuál sería el tratamiento? Eh, Drenaje externo, ¿no? O sea, no intrapancreático, sino drenaje externo. Y en el grado 2, donde la contusión es mayor. Igual, drenaje, porque lo principal es la observación de la evolución del cuadro, ¿no? Pasamos luego al compromiso del conducto de Wirsung. Formas de evaluar el conducto de Wirsung se ha tratado en la exposición, por ejemplo, a través de una colangiopancreatografía, pero en el escenario real de una sala de operaciones donde sospechamos que hay alteración del conducto de Wirsung, ¿cuáles serían las opciones que tenemos? A ver, estrategias que se recomiendan para definir la lesión dentro de sala de operaciones. Uno es hacer un control del sangrado, de tal modo que lo que podamos ver no se manche. Recuerde que la lesión va a ser sutil. Dos es usar una lupa.
en sala de operaciones usar una lupa para incrementar la posibilidad de visualizar el conducto. 3, se recomienda, yo lo recuerdo más de fisiología que de medicina, pero se recomienda la aplicación de la hormona secretina, 1 miligramo por kilo de peso, y la estimulación pancreática es lo suficientemente importante como para que sea en muchos casos evidente la secreción a través de la aparente lesión. 4, el, el dejar una gasa limpia en la vecindad, ¿no? Finalmente, si la lesión es de alta sospecha, se ha descrito la pancreatectomía del cabo más distal, tutorizar el Wirsung y hacer una grafía por contraste, o de lo contrario, incluso la posibilidad de canalizar a través de la papila por una lesión duodenal preexistente o a través de una duodenotomía la papila para graficar con una radiografía la probable lesión del Wirsung. Correcto. Y más o menos, bueno, en el contexto de un trauma, uno ya tiene una transección de un determinado segmento pancreático, pero por cuestión teórica, ¿hasta cuánto de páncreas se puede más o menos dejar, considerando de que el paciente no termine haciendo una diabetes o una insuficiencia exocrina? Creo que un 20-25% todavía podríamos permitirnos dejar de páncreas, ¿no? Eh, Particularmente no tengo experiencia en ese aspecto, ¿no? Bueno, conozco el aspecto teórico que honestamente me sorprendió. Me pareció exagerado, pero hablaba de 90%. El, insisto, el tema es básicamente teórico. Lo que hemos visto, por ejemplo, en casos de necrosis pancreática por pancreatitis, por ejemplo, ahí muchas veces hemos hecho necrosectomías bastante amplias y que hemos visto que ha quedado muy pequeño pedazo de páncreas, y pese a eso, el paciente no ha presentado patología de diabetes u otra complicación. ¿Y cuál sería el manejo de una fístula pancreática? Eh, si se ha dejado drenes tubulares y se ha encaminado la fístula, yo creo que el manejo es la nutrición y observación, ¿no? Y esperar. A ver, la definición de la fístula en el postoperatorio o como consecuencia de un hallazgo que ya lo tenemos presente, estando bien tutorizado o bien canalizado, no debiera ser una complicación mayor. Sin embargo, no son raras las progresiones a complicaciones sépticas intraabdominales, ¿no? En esos casos, drenaje percutáneo de las lesiones asociadas y vigilar la evolución del gasto. Una fístula pancreática de gasto alto más allá de las 3 semanas debiera definirnos la necesidad o de una CEPRE o de una cirugía. ¿Tiene la opción de tener CEPRE en el hospital? Sí. ¿Hay experiencia para canalizar el Wirsung y probablemente dejar un tutor en el contexto de un paciente de esas características? Creo que no. Entiendo que que es técnicamente más difícil, y por el simple hecho de que tenemos un paciente con requerimiento, y los gastros dicen, estamos esperando que venga tal gastro porque él va a hacer el procedimiento y espero que sea en tema de estos días, porque en el caso nuestro tenemos un paciente que ya lo requiere. Bueno, no sé si del auditorio hay alguna pregunta adicional. Santos. El doctor habló si quería tener una complicación como una fístula. Pregunto si en manejo de estos casos han tenido dehiscencia de la estructura del duodeno, donde no se ha podido manejar con un DREN, y si lo han tenido, cómo lo han resuelto, cómo han manejado estas dehiscencias del duodeno, que la probabilidad siempre está ahí. Como mencionaba el caso, ¿no? Y lo iba a recomendar al final.
cuando muchas veces los cirujanos jóvenes no tienen la experiencia en manejar estas lesiones, dejan abierta la brecha de la cocher amplia, ¿no? Y no la cierran. Entonces, sin darse cuenta, se han desperitonizado casi la tercera porción, casi incluso hasta la cuarta. Entonces, queda una ventana allí. Entonces, el caso que nos pasó o que pasó fue un paciente que tenía una lesión duodenal, zona segunda porción, eh, más del 50% o 50%, la rafiaron y por esta brecha se metieron los intestinos. Entonces hizo un cuadro obstructivo el paciente y cuando se reingresó, felizmente lo dejaron con drenes tubulares y se veía todo contenido intestinal al segundo día. Entonces cuando ingresamos se había reventado toda la rafia intestinal. Entonces se tuvo que cerrar primero la brecha y ahí es cuando hicimos una segunda rafia, ¿no? De esa zona, más la exclusión pilórica y las otras ostomías, ¿no? O sea, la triple ostomía. Adicionalmente, tuvimos que darle nutrición parenteral. No sé si me permiten contar un poco el caso. El paciente tuvo la fístula intestinal, ¿no? Se veía claramente que era intestino bilis. Se dio nutrición parenteral y empezó a cerrar esa fístula. La exclusión pilórica la hicimos con nylon. Como dice la literatura, pasadas las 3 semanas, estas se abren, ¿no? Se aperturan. De lo que bajó gradualmente la secreción fístula hasta casi secarse, empezó a aparecer nuevamente una secreción más mucoide, más intestinal que biliosa. Y cuando hicimos los estudios, donde estaba fugando ya era la gastrostomía. Entonces le sacamos la gastrostomía y terminó cerrando todo. ¿Alguna otra pregunta más en aras al tiempo? No. Bueno, quisiera agradecer a la participación del doctor Juan Montenegro y del doctor Gustavo Tagle por la excelente presentación de hoy y muchas gracias a ustedes por vuestra presencia.